Bienvenidos a la reunión mensual de la Asociación de Medicina Crítica de Guatemala. El día de hoy tenemos el honor de tener la presencia de la doctora Andrea Berganza. Es intensivista pediátrica, actualmente jefe de intensivo pediátrico del Hospital General de Enfermedades. Bienvenida. Muy buenas noches. Vamos a tener una charla que más que todo es un resumen en cuanto a la elección de fluidos para preservar el glucocálice endotelial. Es un tema pues que ya lo conocen la mayoría de ustedes. Quise traer un tema que es en común tanto para pediatría como para adultos, donde hay diferentes circunstancias en cuanto a la fisiopatología de ciertas enfermedades según el grupo etario, donde influyen en el proceso y en la elección de fluidos, la cual no es una regla de oro ni es algo general para todo el tipo de paciente. Este fue tomado del Annual Update en Intensive Care and Emergency Medicine y pues vamos a hacer más que todo un resumen en cuanto a los últimos hallazgos encontrados y un resumen histórico de la teoría previa, los avances que han habido con respecto a la elección de estos fluidos. Como es sabido, a pesar de las décadas de investigación clínica y preclínica, generalmente estudios preclínicos, hay mucha incertidumbre y existen nuevos conceptos en cuanto a la permeabilidad vascular que prometen cambiar la forma de abordaje a la que estamos acostumbrados nosotros en cuanto a la reanimación hídrica. Estos conceptos están centralizados más que todo en el hallazgo de lo que es el glucocálice endotelial, que no es tan nuevo como tal. Sin embargo, los estudios en cuanto a esto han sido preclínicos y la experiencia a nivel clínico como tal ha sido limitada. Como ustedes saben, pues hay una amplia gama de enfermedades, de estados de enfermedad y especialmente en el paciente críticamente enfermo. La mayor parte de los estudios se hacen muchas veces en un estado basal, en el paciente sano o el paciente que no está críticamente enfermo. Entonces la evidencia se está tratando de enfocar ahora en cuanto al paciente cuando ya hay un daño a nivel endotelial. El conocimiento actual de que existe un glucocálice endotelial conlleva la revisión del principio de Frank Starling que todos conocemos a otro que explica el flujo observado de líquidos a través de la barrera endotelial. ¿Qué nos habla de este nuevo modelo de permeabilidad endotelial? Se refiere a la razón por la que la cantidad requerida de coloide versus cristaloide va a variar en cuanto a nuestra meta a nivel hemodinámico y explica el por qué una infusión de una solución isoocótica no va a revertir como tal el edema intersticial ya existente, como en algunas ocasiones pues era conocido, y en algunas situaciones resulta incluso en una menor expansión de volumen y en mayor edema de tejidos que con el cristaloide en el paciente críticamente enfermo. Entonces aquí hay una imagen del glucocálice endotelial. Como ven, son varias capas en cuanto a nivel del endotelio, con un sistema de poros de comunicación y que se comunican a través de diferentes presiones en cuanto a la comunicación de partículas tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Cuál es el efecto de expansión del volumen de los líquidos? Este va a depender de varios factores. Entre estos, uno de ellos es la velocidad de infusión, el grado de vasoconstricción que tiene el paciente, la integridad de este glucocálice endotelial, el estado de la bulimia intravascular, y todo esto va a ser sensible, una respuesta sensible al contexto en sí del paciente, porque no va a responder igual el paciente con una velocidad de infusión rápida o alguien que amerita una velocidad más lenta. En el caso de pediatría, pues pacientes con desnutrición proteico-calórica, en caso de cardiopatías congénitas, es muy importante la reanimación con líquidos, no tanto el volumen, la cantidad, sino que la velocidad de infusión. El paciente que llega en sepsis con un grado de vasoconstricción que puede provocar que desencadene esta cascada de lesión endotelial, y qué tan íntegro está el glucocálice en el punto en el que nosotros recibimos el paciente. Obviamente el estado de bulimia intravascular, que en la mayoría de pacientes con sepsis, choque séptico o trauma está depletado.
Entonces, toda la respuesta va a ser sensible al contexto en el cual está el paciente. Entonces, estos estudios se basan en estudiar en sí el shedding, que le llaman, o desprendimiento o desgarre de esta barrera endotelial. El desprendimiento como tal se refiere tanto a la lesión a nivel del glucocálice endotelial, y el grado de desprendimiento en el que encontramos al paciente en la etapa inicial va a asociarse a malos resultados. Como ven en la imagen, este es un glucocálice íntegro o intacto, donde todas sus barreras están conservadas. Y aquí tenemos un glucocálice donde ya hay parte de lesión, donde está afectada la permeabilidad a nivel vascular. Se cree, pero no se ha documentado, que al restaurar este glucocálice a su estado basal, en estas condiciones vamos a mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Existen varios tratamientos farmacológicos, pero aún están en etapa de investigación en fase preclínica. Sin embargo, no hay suficiente evidencia aún de que los fluidos usados comúnmente en la reanimación sean elegidos no por sus propiedades oncóticas, como lo hemos manejado hasta ahora, sino que por sus propiedades en su capacidad de proteger y restaurar este glucocálice. Y esto va a modular la permeabilidad endotelial, pero cada tipo de fluido va a diferir en su capacidad de hacerlo. El glucocálice recordatorio es una plataforma de proteoglucanos, sindecan y lipicán. Está formado una barrera de 5 tipos de cadenas laterales de glucosaminoglucanos, donde van a predominar el sulfato heparán, sulfato condroitín y el hialuronano. Más que todo son glucoproteínas que están adheridas al endotelio y difieren en sus funciones. Incluyen moléculas de adhesión, receptores de señalamiento intercelular y receptores que se involucran también en lo que es la fibrinólisis y en la coagulación. Numerosas de estas moléculas son solubles a nivel del endotelio y son derivadas del plasma, y el paso de ellas en un estado íntegro o basal o un estado estable del paciente pues se mantiene en un balance. Estas glicoproteínas pues tienen diferentes funciones. Entre ellas es un regulador prácticamente. El equilibrio entre todas van a regular lo que es la función endotelial. El glucocálice entonces es el regulador clave de la función endotelial. No tanto como era sabido de que en la lesión uno piensa en el desprendimiento del endotelio, pero actualmente esta precisa parte del endotelio, que es el glucocálice, es la que se está considerando que es la reguladora clave de la función endotelial. Esto va a depender y va a influir en interacciones entre las células y el vaso. Tiene un efecto reológico, hay efecto de mecanotransducción, hay efecto inflamatorio, efecto en la coagulación y en la fibrinólisis. Y se puede, ¿cómo podemos verlo? Lamentablemente pues es a nivel un poquito más invasivo por microscopía electrónica y microscopía intravital. Tenemos comparación de marcadores del volumen de distribución del glucocálice tanto en el permeable como el no permeable, con microscopía confocal o por tinción por inmunohistoquímica. Su función principal es la permeabilidad vascular, pero intervienen más funciones aún. Las medidas de monitoreo del glucocálice son muy invasivas, como se dan cuenta, y sin embargo por la misma razón no podemos tomar muestras o estar estudiando cómo es la evolución del paciente por separado, o no nos lo podemos investigar en cuanto a la aplicación clínica en nuestros hospitales. Sin embargo, a través de estos estudios es como han visto la evolución y la respuesta a los diferentes fluidos, que vamos a ver más adelante. Las formas séricas para detectar la ruptura o lesión del endotelio pues son el sindecan 1, el sulfato heparán, medición de sulfato condroitín o el hialuronano. Y entre medidas alternativas son la visualización en cámaras de campo oscuro, valoración del grosor del glucocálice endotelial, con estimación de la velocidad de formación de los glóbulos rojos y de los leucocitos. El sindecan 1 es la columna estructural y es la principal en cuanto al glucocálice endotelial. No se sabe exactamente si la pérdida del endotelio es un marcador de la severidad de la enfermedad o si contribuye al mal pronóstico en pacientes con sepsis y trauma, que son los que principalmente han sido estudiados en cuanto a esto. ¿Cuál es el rol en regular la permeabilidad vascular? Vamos a hablar un poquito recordando el principio de Starling. Este es conocido desde hace ya más de 100 años, desde 1896,
y se refiere a la tasa de filtración en función a dos fuerzas que se oponen a la pared del vaso. Estas dos fuerzas son tanto la presión hidrostática como la presión osmótica. Esto es lo que sabíamos hasta el momento. Sin embargo, se sabe que una fuerza de filtración hacia afuera para un área dada. Existe también lo que es la conductividad hidráulica de la membrana, la presión hidrostática a nivel luminal, la presión hidrostática a nivel intersticial. Existe un coeficiente de reflexión de membrana, la presión osmótica luminal y la presión osmótica intersticial. En esta actualización de cuidados intensivos nos refieren este resumen de las contraindicaciones en cuanto a los conocimientos previos de la ley de Frank-Starling, y se refiere a que no existe reabsorción venosa de líquidos. En la ley de Frank-Starling se sabía que en el extremo arterial a nivel capilar se producía la entrega de líquidos, y a nivel venoso había cierto grado de hipovolemia por la absorción de fluidos. Esta reabsorción venosa no existe. La tasa de flujo transcapilar es un poquito más lenta de lo que se predice, y la concentración intersticial de proteína tiene un efecto mínimo en el flujo de los líquidos. Esto conlleva a 4 modificaciones mayores al modelo inicial de Starling, centrándose en sí en el glucocálice endotelial. Se refiere en este artículo que no hay absorción en un estado estable o latente. La ley de Starling inicialmente refiere que después de ser filtrado hacia afuera desde el extremo arterial del capilar bajo una presión hidrostática luminal mayor, el líquido se va a reabsorber a nivel del extremo venoso del capilar, donde hay una presión hidrostática menor. Sin embargo, a nivel experimental se ha demostrado que después de un estado inicial de reabsorción tras el descenso brusco de volemia, que quiere decir la presión hidrostática, esto va a cambiar a una filtración hacia afuera en el extremo venoso. Se dice que esta etapa de disminución aguda o progresiva de la presión hidrostática o de la volemia tarda más o menos un tiempo de 15 a 30 minutos únicamente, que es donde va a haber reabsorción. Pasado esos 30 minutos ya no hay reabsorción, se pasa a un estado no estable y puede haber flujo hacia afuera de los líquidos. Esto explica el por qué la administración de una solución iso o hiperocótica no va a revertir el edema intersticial entre la tasa de filtración capilar y el gradiente de concentración de proteína adyacente al vaso. Eventualmente se va a alcanzar con la reanimación hídrica un equilibrio entre las dos fuerzas, donde va a resultar que ya la filtración, en lugar de ser hacia adentro, hacia el espacio intravascular, va a ser hacia afuera, y por ende es donde se da el edema a nivel de los tejidos. Al alcanzar un estado estable no se observa absorción de todo el trayecto en la mayoría de los capilares. En este último solo se refiere en el paciente estable. Realmente vieron de que en el paciente que no está en sepsis ni en trauma no hay absorción en todo el trayecto de los capilares, como comúnmente es pensado. ¿Qué es el espacio subglucocálice? La teoría de Starling se refiere a que la presión osmótica intersticial es sustancialmente más baja que la presión osmótica intraluminal, lo cual no es correcto. El espacio intersticial, de hecho, es un espacio rico en proteínas. Entonces, la teoría de que pasa de mayor a menor queda a un lado, y sin embargo, sí existe un espacio de subglucocálice, que es libre de proteínas, que está entre el glucocálice endotelial y la célula endotelial. Este espacio en sí, el intersticio, es rico en proteínas por extravasación fisiológica de las proteínas a través de poros grandes en el segmento venular de los capilares, y se llega a equiparar con la presión osmótica intersticial e intraluminal. El espacio del subglucocálice se mantiene libre de proteínas y por tanto es una constante de filtración hacia afuera que explica el efecto de no reabsorción del glucocálice en el endotelio intacto. No obstante, hay ultrafiltrado en el endotelio que está lesionado. ¿Qué es la conductividad hidráulica? Esta es el tasa de cambio de filtración de un cambio en la presión transendotelial. Es la facilidad con la que el agua va a pasar a través de la pared del vaso. Es una variable dinámica influenciada por el glucocálice endotelial y el endotelio. No es una variable estática como tal, sino es dinámica y va a depender de diferentes condiciones. Influye tanto la apoptosis, la mitosis, el paso transcelular, las acuaporinas
y todas estas contribuyen en la permeabilidad del vaso. La respuesta al estrés también afecta lo que es el desgarre y la liberación de óxido nítrico, que va a alterar las proteínas de unión y por tanto aumenta la conductividad a nivel hidráulico. Existen uniones fuertes y adherencias que van a contribuir también a que haya una resistencia hidráulica a nivel del espacio intercelular. Sin embargo, al existir ruptura de estas uniones, va a haber paso de agua a través de los dos espacios. Debido a este efecto de filtración, el glucocáliz intacto, las partículas de coloide van a permanecer en el espacio intravascular. Sin embargo, en el endotelio lesionado no necesariamente van a quedarse en el espacio intravascular. Aquí va a haber una mayor presión osmótica intraluminal que reemplaza la presión osmótica del espacio del subglucocáliz, donde se va a reducir la eficacia de cualquier líquido expansor de volumen. Las partículas de coloides se pueden mover libremente en el espacio intersticial. ¿Cuáles son nuestras implicaciones clínicas? Se sabe que el glucocáliz endotelial es sabido que está dañado ya en el paciente con sepsis o choque séptico o trauma. El infundir soluciones isocoloides puede tener un efecto similar en la expansión que el usar un cristaloide. Y esto va a depender del grado de desgarre, de la lesión del glucocáliz, de la permeabilidad del mismo, del estado de albulemia del paciente y de la tasa de infusión o del grado de vasoconstricción. La vasoconstricción y la vasodilatación exógena son mecanismos que afectan la presión capilar osmótica y la tasa de filtración. Aún no se comprende la relación entre una infusión rápida de líquidos a una tasa de filtración y que esto se relacione con pobres resultados a largo plazo. La permeabilidad de un glucocáliz endotelial intacto o parcialmente intacto a macromoléculas como la albúmina o coloides semisintéticos al aumentar la presión capilar osmótica. Entonces, la administración o la infusión de un coloide a un paciente con lesión a nivel del glucocáliz endotelial resulta en una acumulación de proteína en el espacio intersticial, resultando al final en edema tisular. Y este edema puede llegar a ser incluso mayor que con el uso de cristaloides. Los coloides semisintéticos se extravasan aún más que la albúmina. Entonces, ¿qué líquidos son los que nos van a servir para preservar el glucocáliz? Se habla en este estudio y los estudios que están ahorita en fase de investigación que el fin en sí de la reanimación de líquidos va en un futuro hacia la reparación temprana del glucocáliz endotelial para mejorar la respuesta inflamatoria, la coagulopatía y la respuesta a volumen en el paciente con isquemia, sepsis o trauma, incluso en lesión neurológica. Normalmente en este tipo de paciente el glucocáliz tarda de 5 a 7 días en recuperarse, sí se puede llegar a recuperar solo. Sin embargo, los estudios actualmente están investigando en cómo podemos acelerar este proceso y evitar que el paciente sufra complicaciones a largo plazo. Algunos fluidos son mejores que otros en cuanto a la reanimación del glucocáliz, pero ya no se basan en sus propiedades oncóticas como tal. Hay mucha controversia entre estos, entonces les resumo más que todo de forma muy puntual lo que habla la actualización y hablamos de la albúmina. En cuanto a la albúmina, es una paradoja de presión osmótica coloide. Se ha estudiado y se ha visto que las concentraciones de albúmina en sí endógenas sí tienen altas concentraciones de esfingosina 1-fosfato, que es uno de los elementos principales para la reparación del endotelio a nivel del glucocáliz. Sin embargo, la albúmina sintética no trae la misma concentración de esfingosina 1-fosfato. En estos diferentes artículos habla también de un ambiente de por sí bajo en proteína es reconocido de que va a causar mayor lesión o desprendimiento más rápido aún del glucocáliz endotelial. A nosotros pues en pediatría nos es muy útil porque nuestros pacientes vienen con hipoalbuminemia generalmente. Existe muchos pacientes con desnutrición ya crónica o que vienen con diferentes tipos de patologías donde sus enfermedades crónicas de base hacen que tengan niveles bajos de albúmina, y al entrar en un estado de sepsis o de choque séptico, pues la lesión endotelial va a ser aún mayor y la respuesta a la albúmina no es la mejor, incluso el pronóstico es peor. En adultos pues no conozco pues los datos, pero se conoce que la albúmina sí tiene un efecto de sellado que tienen todos los coloides al reducir la permeabilidad vascular. Si tiene un efecto de sellado, se preguntan el por qué el pronóstico de los pacientes no es bueno.
Entonces, antes se creía que al perfundir una solución libre de proteínas, esto iba a mejorar el glucocálice endotelial. Sin embargo, ahora se ha visto que lo que hacemos es dañar a nivel del glucocálice. Se ha observado a nivel de microscopía electrónica que hay un adelgazamiento del glucocálice y que pueden abrirse los canales de paso, donde puede, en lugar de ser un efecto protector, puede ser un efecto perjudicial y la mortalidad a largo plazo puede ser mayor. Entonces, el efecto protector, en tanto en las proteínas como tal, se cree que es por una sustancia inhibitoria, que es una proteína de declive en la matriz que está unida a las proteínas. Como les digo, la albúmina en sí, los estudios van hacia formar una albúmina que contenga niveles altos de esfingosina 1-fosfato y con esto disminuir este grado de lesión que pueden provocar el uso de albúmina y por ende que la expansión del volumen se aproveche los beneficios de la expansión del volumen con también la reanimación y la restauración del glucocálice a nivel endotelial. El plasma fresco congelado es otro de los fluidos. Se sabe que el plasma es el mejor para restaurar el glucocálice a nivel endotelial. Entonces se preguntaron ellos por qué el plasma restaura más que la albúmina, si ambos tienen contenido de esfingosina. Entonces el plasma fresco congelado contiene más macromoléculas. Se sabe que atenúa el desgarre, aumenta la permeabilidad, disminuye ese aumento de la permeabilidad vascular a nivel y también disminuye la adhesión a nivel leucocitaria. Por ende, también se sabe que el plasma fresco congelado va a disminuir la lesión a nivel pulmonar y la inflamación a nivel intestinal que sucede en este tipo de pacientes. Se han estudiado en pacientes post-choque hemorrágico principalmente, con pobres ratitas, ¿verdad?, que las hacen sangrar y les colocan pues niveles de plasma versus albúmina y han visto que hay mejores resultados con el uso del plasma fresco congelado. ¿Por qué es esto? Se considera de que es un concentrado de diferentes tipos de macromoléculas y su efecto no solo es a nivel de expansión del volumen, sino que a nivel de la restauración del glucocálice. Entonces, por ende, va a atenuar la lesión a nivel de órgano terminal. Se sabe que también el tiempo de la reanimación con este tipo de fluidos es muy importante. El beneficio de la transfusión de plasma fresco congelado ha sido demostrado en diferentes estudios a nivel prehospitalario. El paciente que está con trauma antes de llegar al hospital es transfundido con plasma fresco congelado y esto ha influenciado en cuanto a la mortalidad, a disminuir la mortalidad de un 33% a un 23%, siendo transfundido antes de llegar al hospital, obviamente en otras latitudes. Las plaquetas. Se sabe que las plaquetas trabajan a nivel de mejorar la hemostasia. Estas plaquetas pues liberan citoquinas y factores de crecimiento también que van a preservar y van a mantener la integridad de la unión intercelular y mantienen esta permeabilidad a nivel vascular. Sin embargo, con las plaquetas, a pesar de que mejoran el choque hemorrágico, y son muy influenciadas por el tipo de almacenamiento y el transporte de las plaquetas. Es un producto, un hemoderivado alto concentración de esfingosina 1-fosfato, lo cual sí ayuda a mejorar y a restaurar el glucocálice. Sin embargo, el tiempo de almacenamiento, la temperatura afecta. Las plaquetas que son almacenadas a 4 grados centígrados, se ha visto que tienen niveles altos de esfingosina 1-fosfato, lo cual sí va a ser útil para el paciente. Pero si ya al estar a temperatura ambiente a 22 grados centígrados se pierde más del 50% de la esfingosina 1-fosfato y por ende ya no son útiles y al contrario, en lugar de ayudar, pueden perjudicar la lesión a nivel endotelial. Lo otro es el tiempo en que fueron extraídas. Se dice que plaquetas con una extracción más de 5 días ya no son funcionales tampoco y ni adecuadas en la reanimación en el paciente con choque séptico. El paquete globular. En los diferentes estudios se evaluaron lo que es sangre completa, paquete globular y se dieron cuenta que la sangre completa tiene alto contenido de esfingosina 1-fosfato y por ende sí nos ayuda en la recuperación del endotelio. Sin embargo, ya el paquete globular, como ya ha sido procesado, los niveles de esfingosina disminuyen. Utilizaron glóbulos rojos no lavados, no preparados y el paquete globular como tal. Y se vio que el paquete globular ya trae una disminución de todos los factores, entonces ya no son útiles en la conservación del glucocálice endotelial. La mejor fuente de esfingosina se comprobó que era la sangre completa,
por lo cual es lo recomendado en el paciente con trauma. Por ende, el paquete globular sí tiene un efecto protector, sin embargo hay que tomar en cuenta varios factores. Uno es la donación, dos, la preparación, tres, el almacenamiento también del paquete globular y el tiempo en cuanto a la transfusión. Los glóbulos rojos ya procesados y ya más de 20 días ya no contienen niveles de esfingosina 1-fosfato y por ende ya no son funcionales para restaurar el endotelio. Lo otro es de que también el paquete globular, si se reciben transfusiones masivas de paquete globular, estamos casi que intercambiando o cambiando el total de la circulación de la volemia del 100% de la volemia del paciente, y por ende las necesidades o lo que el paciente tiene basalmente de esfingosina endógeno ya no van a ser funcionales porque estamos transfundiendo de forma exógena sangre que probablemente no contenga esfingosina 1-fosfato y por ende vamos a afectar la lesión a nivel endotelial. Y por último, pues los cristaloides y los coloides, que es ahí sí que la controversia de todos, ¿verdad? Y los cristaloides sí no tienen ninguna habilidad en cuanto a la restauración del glucocálice endotelial. Sin embargo, sus capacidades de expansión de volumen han sido pues, observadas y comprobadas en todos lados, entonces sí es una solución de elección. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta no va a preservar ni restaurar. Tiene un efecto a nivel vascular, pero es secundaria al efecto del calcio a nivel del endotelio y a nivel de la célula, prácticamente del endotelio, pero no a nivel del glucocálice. Sin embargo, llega un punto en que las presiones, hay una alteración o una desregulación de las presiones, donde el cristaloide obviamente va a fugar hacia el espacio intersticial. Y los coloides se sabe que sí tienen un efecto protector que está comprobado in vitro, sin embargo no se ha traducido en la práctica clínica. Entonces su efecto de restauración es incluso, sí tiene, pero es inferior al uso de albúmina y del plasma fresco congelado, pero tiene una mejor retención sí a nivel intravascular, pero si existe la lesión endotelial como tal, esta evolución no va a ser adecuada. En el paciente con la lesión puramente del glucocálice, se sabe que la capacidad de expansión del volumen y la acumulación del líquido a nivel del intersticio va a ser la misma. Entonces, en conclusión, en la actualización resume estudios ya viejitos desde 1800 hasta los más actuales. Seguimos en controversia, pero el avance ha sido en que se debe de elegir y escoger el fluido dependiendo del contexto del paciente, el contexto de la enfermedad de base, prácticamente características propias del paciente. En cuanto a la reanimación y el tiempo y la velocidad de infusión son importantes para evitar lesión. Lo otro que con coloides está comprobado que sí, sintéticos, como en coloides sintéticos puede haber mayor lesión a nivel renal. Entonces tampoco es del todo. Algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no. Entonces se queda en la decisión pues, del clínico decidir para qué tipo de líquidos es lo mejor para su paciente. Y probablemente en el futuro pues, la elección va a ser de usar soluciones isogóticas prácticamente. ¿Alguna pregunta? Agradecemos la plática a la doctora Andrea. Muy interesante, viendo que no solo nos tenemos que dedicar a lo que es la restauración de la volemia en el paciente, sino que tenemos diferentes opciones para poder empezar a tratar de mejorar al paciente crítico y que depende del estado del paciente viene presentando o lo que lo desencadenó en este estado de choque. Agradecemos también la presencia de las personas que están viendo en Facebook. Entonces, si tenemos alguna pregunta, es el momento. Para la doctora Andrea. Doctora Andrea. La discusión de cristaloides y coloides es de toda la vida. Y antes pensábamos que teníamos un efecto mejor en cuanto al uso de coloides por mayor tiempo de permanencia intravascular, tomando en cuenta la presión oncológica. A medida que ese
criterio se va desvaneciendo en el sentido de que también la cantidad de volumen administrado. Antes platicábamos de que el agua era vida y entonces no importaba el volumen de balance acumulado, media vez mantuvieron volumen intravascular constante, que era la meta terapéutica en cuanto a rotación de volumen. Y empezamos a entender un poquito o a conocer algo del glucocálix cuando hablábamos de que nos pasábamos de líquidos. El exceso de líquidos era lo que empezamos cuando empezamos a estudiar glucocálix, de que el exceso de líquidos era el principal factor detonante de la lesión endotelial. Entendíamos que el endotelio, por ser la capa endovascular, que era la que más se lesionaba y demás, y por ser el tejido de mayor tamaño, un tejido vivo de mayor tamaño, tenía mucha implicación. Y en eso ya con estudios de microscopía electrónica aparecen las vellosidades estas del glucocálix y entendimos entonces que era esa lesión específica lo que dañaba. En función de pasarnos de líquidos. A raíz de esto, el 30 ml por kilo de rotación inicial ahorita es 20 por kilo, porque entendemos que a mayor volumen, mayor lesión del glucocálix, y a menor volumen podemos disminuir un poquito esa lesión que nosotros con nuestra terapéutica de litio estamos administrando. Como bien decía Andrea, no existe la respuesta, yo pensé que nos la ibas a dar, pero no, de qué líquidos utilizar para disminuir esto que nosotros ya sabemos que va a pasar. Y sigue siendo vigente la conducta terapéutica de cristaloides más albúmina. Probablemente colaborar un poquito. Si entendemos que la cantidad de volumen es el principal o el que dio origen a los estudios de lesión del glucocálix, disminuir una cantidad en cuanto a la infusión de volumen de cristaloide más albúmina, se evita un poquito esto de que la albúmina per se lesiona el glucocálix y favorece la extravasación, o sea, la fuga a tercer espacio de líquido. Entonces, reponemos líquido con el cristaloide, paliamos un poquito con el valor osmótico, que sigue siendo un concepto vigente, no es la razón de ser, pero sí es un concepto vigente. Y entonces, al no administrar tanto líquido, disminuimos un poquito esa fuga a tercer espacio que nosotros estamos condicionando por el manejo agresivo de líquidos. Entonces, la conducta de líquidos ya no es tan agresiva como hace algunos años, eso es bien reciente. De hecho, las guías de sobrevivencia de sepsis todavía dicen, del año pasado, dicen 30 por kilo rotación. Ahorita en las nuevas guías no va a decir 30, va a decir 20. Precisamente por todo este estudio de glucocálix en cuanto a disminuir la cantidad de volúmenes y combinar cristaloides y coloides, probablemente entre el beneficio de los dos y no tanto para que no sea aditiva a las complicaciones de los dos también. Entonces nos quedaste viendo con la respuesta a la pregunta original. ¿Alguna pregunta?